Vamos a Hechos capítulo 2, vamos a leer los versos del 1 al 13. Hermano amado, hoy día el Hechos capítulo 2 es cierto, es el capítulo que habla del día de Pentecostés y ciertamente no podemos abarcar todo de una sola vez porque está tanto la manifestación, la venida del Espíritu Santo, como la predicación de Pedro, como la reacción de los primeros convertidos durante ese día. Entonces no es algo que podamos abarcar todo en una sola ocasión. Entonces hoy día vamos a ver estos primeros versículos, pero también en una forma bastante introductoria. Así que por si ve que hoy día no concluimos todos los puntos es porque esta predicación va a ser en algunas secciones. Hechos capítulo 2, leo de la Nueva Biblia de las Américas. Voy a leer yo del versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo como un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que le daba la habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Vamos a orar. Amado Dios, buen Padre Celestial, nos presentamos delante de usted para aprender su palabra. Señor, porque tu palabra es buena, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestros pies, Señor. Padre, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra nos enseña, nos instruye. Tu palabra exhorta, edifica tu iglesia y la fortalece. Señor, te necesitamos a ti. Señor, yo no soy suficiente, ni ninguno de nosotros, para exponer las verdades de tu palabra. Pero, oh Señor, enséñanos, danos, Señor, del alimento espiritual requerido, Padre Celestial, para ser fortalecidos, para ser corregidos, para ser consolados, para ser llenos de valentía, Señor, y de convicción. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser obedientes, más allá de las experiencias personales que cada uno ha tenido, mirar tu palabra y sujetarnos a ella. Señor, te lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos aquí en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Y como sabemos, Lucas es quien nos está relatando y Lucas continúa, ¿cierto?, su relato que ha comenzado en el capítulo 1, donde hemos visto qué cosas, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo, habiendo resucitado al tercer día, nos relata Lucas, ¿cierto?, conectando con Lucas 24, habiendo resucitado, se presentó a sus apóstoles durante, ¿cuántos días? Durante 40 días, ¿cierto?, posteriores a la resurrección. El Señor Jesús estuvo presentando de ellos y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿cierto? Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1.
¿cierto? Y les mandó el Señor Jesús a los apóstoles y a los discípulos que estaban con ellos que aguardaran en Jerusalén hasta la venida o la investidura de la promesa, ¿cierto?, del Señor que vieron del Padre, que era el Espíritu Santo sobre ellos. Debían aguardar en Jerusalén. El Señor les dice, el Señor asciende allí en un costado del Monte de los Olivos, cerca de Betania, y le dice, yo me voy, pero quédense en Jerusalén y aguarden la venida de la promesa en la ciudad. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de esta venida del Espíritu Santo sobre los creyentes? Pero recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, ¿qué hicieron ellos? Después de la ascensión, volvieron a Jerusalén al final de este día 40 y perseveraron en la oración unánimes, aguardando la venida del Espíritu Santo, la venida de la promesa del Señor sobre ellos. En este tiempo veíamos bien con nuestro hermano Jürgen, también el Señor los guió a escoger, guiados por el Señor, el reemplazante de Judas, ¿cierto?, que había muerto, quien se había suicidado, ¿cierto? Y el Señor guió a los apóstoles a reemplazar, a que otro tomara el cargo, el oficio de Judas, y escogieron, ¿cierto?, a Matías, orando y guiados por el Señor. Amado hermano, recuerde lo que ya hemos aprendido ahora, ¿cierto? ¿Qué venía para la vida de los discípulos? ¿Qué función, qué labor venía para la vida de los discípulos? Ser testigos del Señor, de sus palabras, de su obra, de su vida en todo lugar, ser testigos del Señor. Ellos debían permanecer en Jerusalén, de alguna manera retenerse a sí mismos, porque quizás algunos de ellos entusiasmados podrían haber pensado en salir y ir a otras partes, pero en obediencia al Señor se quedaron en Jerusalén. Ellos eran galileos, como hemos leído, pero no se fueron al norte, no volvieron a sus casas, sino que se aguardaron en Jerusalén porque requerían, porque necesitaban del Espíritu Santo del Señor sobre ellos para poder ser testigos, como el Señor lo quería, del mensaje del Evangelio. Así que, hermanos amados, nos dice, ¿cierto?, el Señor, que en obediencia a Él quedaron allí en Jerusalén aguardando el día en que el Señor viniera el Espíritu Santo. Ellos no sabían que el Espíritu Santo iba a venir en Pentecostés, ¿cierto? Pero estaban aguardando. Y Lucas nos dice, ¿cierto?, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cierto? Y esa idea es cuando se cumplió el día de Pentecostés, ellos estaban todos juntos en un mismo lugar, y aquí prefiero la hermosa versión, ¿cierto?, de Reina Valera, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ellos estaban, ¿cierto?, unánimes, de un mismo ánimo, estaban en un mismo corazón, perseverando en la oración. Hermano, cuando dice que estaban unánimes, significa que todos querían comer lo mismo, que a todos les gustaban los mismos colores, que a todos, ¿cierto?, les gustaba el mismo equipo. No, queridos hermanos, ¿qué unanimidad había? Querían servir al Señor, querían obedecer al Señor, querían ser testigos, querían recibir aquello que el Señor les había mandado. Así que estaban unánimes, todos juntos, esperando de un mismo ánimo la promesa del Señor. Hermanos, como decía, debemos saber que ellos no sabían que Pentecostés iba a ser el día, esta fiesta solemne iba a ser el día que iba a venir sobre ellos, ¿cierto?, el Espíritu del Señor. Pero en esta sencilla obediencia, el Señor quiso cumplir en este día lo que había prometido. Y es muy bello ver, hermanos, lo que significaba este día de Pentecostés. Bueno, ciertamente, como el 99% de nosotros venimos de cuna pentecostal, ¿cierto?, entendemos lo que pasó en Pentecostés, ¿cierto? Hubieron lenguas, estas manifestaciones, ¿cierto?, que tomado de este día se mantiene esto, ¿cierto? ¿No? Nosotros queremos estas señales de Pentecostés, pero más allá de nuestra propia historia y de lo que sucede en este día, veamos
por un momento, ¿cierto?, que estaban celebrando los judíos en Pentecostés, que me parece muy hermoso. Crecí escuchando el día de Pentecostés como el día de las primicias, ¿cierto? Y ya se hace una conexión con los primeros cristianos, muchas veces, el día de la cosecha. Y hermanos, sí tiene que ver con eso, pero permítanme ver un poco más de este significado, aunque no es nuestro centro, pero para dar el contexto a lo que vamos a hablar. Este día solemne en el Antiguo Testamento es llamada la fiesta de las semanas. En el Antiguo Testamento no encontramos la fiesta de Pentecostés, porque Pentecostés es una palabra griega. En el Antiguo Testamento era la fiesta de las semanas. Y para los que anotan, ¿cierto?, eso lo pueden encontrar en Levíticos capítulo 23, versículos 15 al 21, y Deuteronomio capítulo 16, versículos 9 al 12, que lo vamos a leer en un momento, ¿ya? Y otros pasajes de Éxodo, donde se unen las cosechas con la celebración de la fiesta de las semanas. ¿Por qué se llamaba la fiesta de las semanas? Y aquí es muy interesante, amados hermanos, para que usted lo guarde en su conocimiento. Amados queridos, la ley mandaba que desde el día de la Pascua, desde el día del sacrificio de la Pascua, ellos debían contar 7 semanas. Para la mente judía, ¿cierto? Y esto, los números eran importantes para ellos, era 7 de 7, ¿cierto? Era algo, digamos, importante, significativo. Era una fiesta solemne para el Señor. Entonces ellos debían contar 70 semanas, que eran 49 días o 50 días desde la Pascua. De allí viene Pentecostés, que significa como 50ava, 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Entonces, bromeábamos con nuestros hijos, ¿cierto? Los hermanos pentecostales son los 50avos, ¿cierto? O los cincuentones, no sabe cómo, ¿cierto? Pero tiene que ver con 50, no tiene que ver con la cosecha la palabra, sino con pente, ¿cierto? De 50. Esa es la idea de, por eso se le llama, Lucas le llama en el Nuevo Testamento Pentecostés, ¿cierto? Y está registrado de esa manera, la fiesta del día 50. Y en esta fiesta, amados hermanos, ellos debían traer a Jerusalén panes y cereales y muchas otras cosas, pero la ley establecía que ellos debían traer a lo menos 2 panes, ¿cierto?, hechos con las primeras gavillas de trigo, que se comenzaban a cosechar después de la Pascua en adelante. Y ellos debían traer estos panes hechos de trigo, ellos debían traer también ofrendas voluntarias de cereal, de aceite, de vino, también ofrendas por el sacrificio del pecado y también ofrendas de paz, que eran sacrificios que no se quemaban completamente, sino que una parte era tomada para el sacerdote y la otra parte quedaba para quien iba a sacrificar y se comía como parte del sacrificio de paz, de alegrarse de tener esta paz con Dios. No se quemaba todo el sacrificio, sino que también yo me llevaba parte y la comía con mi familia, con aquellos que me acompañaban. Así que en este día hermoso de Pentecostés ellos presentaban estos panes que tampoco se quemaban, sino que eran para el sustento de los sacerdotes. Presentaban panes, presentaban cereales, presentaban ofrendas voluntarias al Señor, ofrendas de paz, ¿cierto? Y se gozaban en este día allí en Jerusalén o en las ciudades donde el Señor les había llamado. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 16. El libro de Deuteronomio, ¿cierto? El 5.º libro de Moisés, capítulo 16. Vamos a leer los versos 9 al 12. Dice así Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 al 12. Vas a contar 7 semanas. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la cosecha. Entonces celebrarás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios, con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios
tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. Entonces, hermano amado, este era un día de gozo. Este era un día de gratitud. Este era un día de alegría, una fiesta solemne del Señor. Este era un día, como hemos leído, de adoración voluntaria, en que junto con aquellas cosas básicas se traía voluntariamente al Señor para darle gracias a Él por lo que el Señor había hecho. Ese es el día que el Señor escogió para derramar de su buen espíritu sobre su pueblo. El pueblo que ha sido libertado de sus pecados, que había sido esclavo, ahora estaba recibiendo del Señor la capacitación no solo de vivir para Él, sino para ser testigos del Señor en todas las naciones. Amén. Amados hermanos, pero en este tiempo también los rabinos, dicen los comentaristas serios, ¿cierto? Los rabinos celebraban y unían a esta fiesta también el recuerdo de la ley que fue dada en Sinaí. Porque esto era casi 50 días, ¿cierto?, después de la Pascua, que celebraba la salida de Israel de Egipto, pero también, ¿cierto?, los rabinos decían, nos dice Éxodo capítulo 19, que a los 3 meses de haber salido de Egipto, el Señor les dio la ley en Sinaí. Entonces, como el tiempo era similar, los rabinos de esta época sumaban al día de Pentecostés aquel recordatorio de la ley que fue dada en Sinaí. Y recuerdan cómo fue ese día, ¿no? Espero que algún día hayan tenido la gracia de leer Éxodo 19, cuando dice que Moisés se acercó al pie del monte y el monte humeaba y había un sonido, ¿cierto?, como de trompeta, como el que oímos ahora, ¿cierto?, pero más fuerte, que incluso hizo temblar todo el monte y que la gente tuvo temor y que Moisés subió y allí el Señor le dio la ley de Moisés. Eso lo encontramos relatado en Éxodo capítulo 19. Entonces ellos también tenían esto en mente en el día de Pentecostés, el día de que cuando el Señor les dio la ley, así como el día de la fiesta de las semanas. Así que ellos, cuando se cumplió este día de Pentecostés, la fiesta de las semanas, estaban unánimes, aguardando la promesa. Y nos dice el texto en Hechos, vuelva a Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo como y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Amados hermanos, el Señor derrama en este día y llena con su Espíritu a la iglesia que estaba allí reunida. Y les les da señales que son para ellos, pero que también eran para el pueblo que estaba reunido en Jerusalén en ese día, para que ellos supieran que ciertamente Dios estaba haciendo una obra ahora con este grupo de hombres, herederos de lo que el Señor Jesús había estado haciendo durante los últimos 3 años. El Señor estaba marcando su presencia sobre este grupo de hombres y de mujeres que estaban allí también reunidos. Los judíos, la ciudad debía saber que esto que estaba sucediendo era evidentemente un obrar de Dios. Para ellos que estaban celebrando la fiesta de la ley, ¿cierto?, debían saber que estas eran formas o símbolos que hacían referencia al obrar de Dios en otros tiempos de la historia y que ahora se manifestaban sobre estos grupos de hijos del Señor. Las señales, ¿cuáles fueron? En este día fueron 3. Un viento como de un ruido como de un viento impetuoso. Lucas es preciso en esto, ¿cierto? Y dice
fue un gran ruido como de un viento impetuoso. La segunda señal, llamas o lenguas, que es la idea de son como llamas de fuego, por eso la ilustración que habitualmente uno ve, ¿cierto? Como de pequeñas llamitas sobre la cabeza de ellos. La mayoría de los comentaristas está de acuerdo que dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. Hay un juego con la palabra también de idioma, ¿cierto? Que habían llamas de fuego y también estaban las lenguas como idiomas sobre ellos. Ambas cosas. Y la tercera señal, la capacidad de hablar en lenguas reales de ese momento, pero que ellos no habían aprendido con anterioridad a hablar. Entonces, hermanos amados, primeramente está la señal de aquel estruendo poderoso como de un gran viento recio. Y si uno revisa, hermanos amados, los hermanos estudiosos del idioma nos dicen que tanto en griego como en hebreo la palabra viento es la misma que aliento, como aquel aliento de vida, como aquel aliento que el Señor le dio, ¿cierto?, a Adán en el huerto del Edén y que vamos a ver en otros lugares también. Ellos podían recordar, oye, este es un sonido como de un viento fuerte, Dios ha obrado así en otras maneras. Si usted lee en Éxodo, cómo Dios abrió el mar rojo para el pueblo de Israel. No es que sopló un viento recio desde el oriente que abrió el mar en dos y ellos pudieron pasar en seco. Ellos podían recordar claramente esto, ¿cierto? También, hermanos, el Señor hablando al profeta Ezequiel sobre la obra que iba a hacer en este pueblo de Israel, que en el tiempo de Ezequiel estaba cautivo, estaba lejos, ¿cierto? Pero hablándole de lo que Dios iba a hacer con el pueblo, mire cómo Dios le habla a Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos 9 y 10. El Señor le dice a Ezequiel lo siguiente: entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Entonces, hermanos amados, ¿para qué hago estas referencias? Este sonido como de viento, como de aquel viento que venía de parte de Dios y se manifestaba en un gran estruendo, debían entenderlos ellos como una señal de parte de Dios, de un obrar de Dios sobre la vida de estos hombres. Este estruendo de viento, hermanos, no lo escucharon solo ellos. No es que ellos estaban orando tan emocionados, tan juntos que tuvieron una ilusión conjunta. No, hermanos, hubo un sonido real, un estruendo que la ciudad pudo oír de tal manera que las personas comenzaron a acercarse a la casa donde ellos estaban reunidos. Queridos hermanos, no era un éxtasis de adoración, no hicieron ellos este ruido, sino que fue una obra del Señor. El mismo Señor Jesús había hablado también del Espíritu Santo como el viento, ¿cierto? Si recuerdan Juan capítulo 3, el Señor hablando con Nicodemo le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, amado hermano, este gran estruendo del cielo, también era ciertamente un recordatorio para estos judíos de otros eventos gloriosos del Señor con su pueblo, en que Él se había manifestado en un sonido estremecedor. Leamos por favor en Éxodo capítulo 19. Si puede, vaya a su Biblia, Éxodo capítulo 19, verso 16. Éxodo 19, versículo 16. Dice, y aconteció al tercer día, cuando llegó la mañana, que hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos quedaron
al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como humo de horno y todo el monte se estremecía con violencia. Y el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Hermano amado, nos dice la palabra del Señor en Hechos, ¿cierto? Que este sonido, que este estruendo no fue solo un momento, sino que este estruendo llenó la casa. Este estruendo que sonó sobre ellos llenó todo el lugar donde estaban sentados, llenó toda la habitación, así como el Señor llenó el tabernáculo, así como el Señor después llenó el templo con su gloria, así también el Señor ahora no estaba llenando un templo, ni estaba llenando un tabernáculo, sino que estaba llenando a su iglesia con su presencia prometida. En este momento, hermanos amados, ya no había un edificio que llenar, sino que el Señor estaba llenando a estas personas. La casa fue llenada de este estruendo, pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos amados, en este lugar ya no había arca del pacto, ya no habían vestimentas sacerdotales, en este lugar ya no había lujo, no había oro en las paredes, no había un altar de bronce, no había incienso, pero allí estaba la verdadera y nueva casa de Dios. En este lugar donde tronó Dios sobre ellos estaba la nueva casa de Dios, la casa del nuevo pacto, sobre la cual Dios estaba derramando su buen espíritu. Para los judíos, hermanos, esta señal era evidente, según lo que ellos habían leído de la ley, que Dios estaba allí. Lo mismo podemos decir con respecto a las llamas de fuego, que se asentaron sobre ellos, ¿cierto? Decía, es como un juego de palabras, y vinieron lenguas como de fuego y se repartieron sobre cada uno de ellos, y ellos hablaron después en otras lenguas para los que estaban allí y podían oírle. ¿Sobre qué habían leído los judíos que había descendido fuego del Señor? ¿Sobre qué cosas la presencia de Dios había descendido como fuego en la ley en el Antiguo Testamento? Podemos recordar, si ha leído Éxodo, primeramente que la presencia de Dios acompañando y guiando a su pueblo era de día una nube, ¿cierto?, que les cubría, y por la noche una columna de fuego que les daba calor, ¿cierto?, y que les guiaba también en la noche. Nos dice también luego Éxodo capítulo 40, versículo 38. Éxodo 40 dice, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo y de noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel. Así como el Señor guiaba primeramente al pueblo cuando hubo tabernáculo, después el fuego del Señor por la noche estaba sobre aquel tabernáculo. Y luego vemos en la dedicación del templo cuando Salomón construye este hermoso y magnífico, exquisito templo gigante, hermoso, cubierto de oro. Cuando están en el día de la dedicación, se nos dice ahí en Segunda de Crónicas capítulo 7, lo leo para ustedes, dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Y los sacerdotes no podían entrar a la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Hermanos, ellos tenían grabado, estos momentos no faltaban en la mente de un judío. Ellos sabían que el fuego descendiera y llenara un lugar y llenara algo, era una muestra de la presencia de Dios evidente sobre ellos, y que no los matara, ¿cierto? Que viniera la presencia de Dios sobre ellos como fuego y no los matara, era la bendición y la aprobación del Señor sobre aquellos. Así también, hermanos amados, el fuego que cayó sobre el altar de Elías, ¿cierto?, consumiendo aquel sacrificio, a diferencia de lo que sucedió con los profetas de Baal. Amados hermanos, estas señales fueron evidentes a todo el pueblo que estaba reunido para adorar a Dios, de que aquella presencia especial de Dios estaba viniendo sobre un grupo de discípulos de Jesús, el Nazareno.
estableciéndose sobre sus vidas como llama de fuego. Hermanos, y repito esto, esta presencia del Señor ya no vino sobre un edificio, ya no vino sobre un sacrificio de animales, ya no vino sobre un monte que humeaba, sino que la habitación gloriosa de Dios estaba asentándose sobre estos sencillos y humildes galileos que aguardaban la promesa del Señor. Hermanos, eso es maravilloso. Yo les voy a ir explicando por qué, ¿cierto? Pero nosotros podemos leer en los Salmos, el salmista cuando dice, oh, ¿cómo pudiera yo estar allá en tu templo y adorar y cantar alabanzas y entrar por tus atrios? ¿Cómo desea mi alma poder estar allí en el templo del Señor? Pero hermanos, hoy día nosotros no tenemos esa añoranza, porque hoy día la presencia especial de Dios está sobre estas pequeñas y humildes vasijas de barro que somos nosotros. Hermanos, eso es glorioso. El Señor nos ha dado una bendición maravillosa en esta época de habitar sobre nuestras vidas. Hombres que no tenían educación, hombres que no tenían vestimentas especiales, como hoy día tampoco Dios lo requiere. Hombres sencillos, hombres pobres, que tenían poco que ofrecer o nada humanamente. Pero estas llamas de fuego del Señor se repartieron sobre ellos en ese día. No sobre el fariseo más reconocido, no sobre el sumo sacerdote, sino sobre estos pobres hombres y mujeres despreciados de la sociedad, pero sobre los cuales el Señor había querido dar el regalo de su presencia prometida. Hermano amado, estas llamas se repartieron en aquel grupo colectivo, pero también sobre cada uno de ellos en particular, ¿cierto? Y un buen hermano comentando esto decía, esto implicaba que aun cuando los seguidores de Jesús se esparcieran de Jerusalén, donde estaba el templo de los judíos y donde volvían siempre una vez tras otra, el Espíritu de Dios los acompañaría, convirtiendo su comunidad, allá donde quiera que se reunieran, en un templo santo al Señor. Gloria al Señor, ¿no? Hermanos amados, permítame hacer un punto aquí, porque muchas veces como cristianos vivimos con esta nostalgia de ir a un templo, de llegar a un lugar donde pudiéramos decir, allí está la presencia de Dios magnífica, ¿cierto? Habiendo crecido en un mundo, ¿cierto? Más también pentecostal, carismático, muchas veces de joven yo decía, ¿cómo no poder ir a ese templo, ¿cierto? Y conocerlo y entrar a sus partes y a sus lugares y ver la adoración allí en el templo. Y me sentía un poco desprovisto con respecto a los judíos que sí disfrutaron de aquellas cosas, de ver el edificio, de entrar en el lugar. Hermanos amados, pero el Señor nos enseña que no debemos tener tal nostalgia, pues hoy no nos acercamos a cosas que eran figuras de lo que iban a venir. El judío miraba el fuego allí del altar, miraba las luces encendidas del candelabro y tenía que entender que ese era un simbolismo de la luz de Dios, de la presencia de Dios. Pero hermanos amados, hoy nosotros no nos hemos acercado a las figuras, sino a la sustancia misma del Señor. Y su propia presencia habita en nosotros. No un simbolismo de la presencia, sino que su propia presencia está sobre nosotros, colectivamente e individualmente, en el templo que el Señor ha hecho hoy día de su iglesia. Hermano amado, por favor recuerda esto. El Señor en Cristo nos ha hecho una habitación para el Señor. Somos templo del Señor. Y la hermosura está en la obra que Él ha hecho. La hermosura está en que Él nos ha lavado, habiendo sido nosotros casa de ídolos, lugar de indignidad. El Señor ha querido lavarnos con su preciosa sangre. El Señor nos ha librado de los ídolos y nos ha hecho casa para Dios. Usted que es creyente, usted, mi amado, es casa de Dios hoy.
Hermano amado, una casa que tiene aquella llama del Espíritu, una casa que es alumbrada por el Señor, que tiene aquella lumbrera habitando en sí mismo, aquella presencia del Señor. Usted, hermano amado, puede disfrutar de aquella comunión, de aquel pan de la propiciación, de la cercanía de Dios con su pueblo. Hermano, usted no ha recibido nada menor que aquellos judíos. No ha recibido nada menor. Hermano amado, ¿qué es mayor, mi amado? ¿La representación, el simbolismo o es mayor la sustancia misma? Lo pongo en otras palabras. ¿Qué es mejor? ¿Tener una fotografía, una imagen del ser amado o tener al ser amado conmigo y poder abrazarlo y poder alegrarme de su presencia? ¿Qué es mejor? Amado hermano, nosotros no hemos recibido el simbolismo. Hemos recibido la sustancia misma en nuestras vidas por la gracia de Dios. Amado hermano, resumamos hasta este punto. En aquella mañana los hermanos reunidos en una casa estaban orando, nos dice Lucas, sentados probablemente cuando sonó un gran estruendo que fue evidente a toda la ciudad. Y el estruendo llenó la casa y vino sobre ellos como lenguas, como llamas de fuego que se colocaron sobre ellos. Aclaro una vez más. Hermanos, ellos no estaban cantando y cantando y cantando cuando vino sobre ellos lenguas que empezaron a fluir, no fue así. Hermanos, ellos no estaban orando unos por otros, suelta tu lengua, cuando empezaron a hablar en lenguas, no fue así. Hermanos amados, ellos no estaban poniendo música cada vez más fuerte y entonces se derramó el Espíritu. Era un simple grupo de galileos orando en perseverancia por lo menos el 10º día, orando al Señor, aguardando su promesa cuando Él quiso derramar su Espíritu sobre ellos. Y dice que después del sonido, después también de las llamas de fuego sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad que hablasen. El Espíritu, hermanos, llegó con manifestaciones externas, sonido, llamas visibles, pero también con una manifestación interna, que de ellos podían hablar palabras en otros idiomas, ¿cierto? En otros idiomas, y en esto no hay gran discusión, eran idiomas conocidos para las personas que estaban allí en la ciudad, no eran 2 o 3 sonidos, no era repetir y repetir ciertos sonidos vocales, hermanos, eran idiomas entendibles con un mensaje claro para quienes se acercaron a la casa para escuchar. Hermanos amados, eso era la manifestación del Señor y eso también es, aunque no es exactamente lo mismo, pero es también lo que Pablo hace la referencia en 1 Corintios capítulo 12, hablando de idiomas, no de sonidos ni de otro tipo de manifestaciones, sino que son idiomas los que venían de parte del Señor. Hermanos, y ellos pudieron hablar estos idiomas y los que estaban ahí reunidos les escucharon hablar las maravillas de Dios. Recordemos, hermanos, que esta fiesta de las semanas en Pentecostés, en Jerusalén, al igual que en la Pascua, habían miles de judíos, quizás 1 millón de judíos. Hermanos, de todas partes, dice Lucas, de todas las naciones bajo el cielo, que podemos pensar. Piensa usted, hermanos, habían personas de Europa, de Roma, de la ciudad de Roma, de los países entremedios, de los lugares de Grecia. Había personas del Asia, lo que hoy día llamamos Medio Oriente, y más hacia el otro extremo. Habían personas que venían desde el extremo norte del imperio. Habían personas que venían desde las regiones de África, tanto del norte como del sur de África. Personas que eran esto, hermanos, eran de familias judías que nacían en otras naciones, que crecían como en otro idioma, pero que eran formados como judíos. Entonces cada cierto tiempo volvían a las fiestas a Jerusalén. Hermanos, y el Señor les da a los apóstoles y a los creyentes allí reunidos poder predicar, hablar en los idiomas que esta gente conocía y que usaba habitualmente. Hermanos, ¿qué está haciendo el Señor al darle lenguas? Piensen esto, ¿qué está haciendo el Señor al darle lenguas? ¿Hay una muestra de poder simplemente en el hecho de que dijeran palabras en otro idioma? No, hermanos, el Señor está cumpliendo un propósito mayor. Dios les estaba dando a hablar en otro idioma
usándolos como testigos de las maravillas de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Dios? Haciéndolos testigos en otros idiomas de las maravillas del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo importante? ¿Los idiomas? No, la capacitación sobrenatural de Dios para ser testigos de Cristo más allá de sus propias capacidades. Hermanos, ellos no están proclamando tampoco simplemente que Dios es bueno, que Dios me ha dado alegría, que me ha dado paz, que Dios va a estar contigo en esta prueba que viene. Dios está hablando por medio de estas lenguas las maravillas del Señor Jesucristo. Amado hermano, y está proveyendo, ¿cierto?, a ellos la capacidad de hacer algo mucho mayor. ¿Para qué? Para que, como cantábamos y como dice la palabra del Señor, un día toda lengua y toda nación y todo pueblo adore al Señor. Hermanos amados, las lenguas y los lugares mencionados hacen referencia, como les decía, a los lugares más remotos del Imperio Romano y más allá en este momento. Es más, los que estaban oyendo eran judíos, también que habían nacido en otros lugares, tanto judíos como prosélitos, que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo para servir al Dios de Israel, y ellos también oían sus propios idiomas proclamar las maravillas del Señor. Todo esto, hermanos, por el poder del Espíritu oían, y dice la palabra que estaban atónitos oyendo las maravillas del Señor. Hermano amado, no puedo dejar pasar al oír uno muchos idiomas hablándose en un mismo momento. ¿A qué historia nos recuerda? ¿A qué nos vuelve, hermanos? A la Torre de Babel, ¿no? ¿Cierto? Aquel momento en que por causa del pecado y la rebeldía de los hombres, Dios, para detener a los hombres y quebrar su trabajo maligno, confundió sus lenguas y les esparció sobre la tierra, dejando de hacer así su trabajo y su plan maligno. Pero en este día, hermanos, en este día maravilloso, el Señor está unificando a los hombres. El Señor está hablándole a todos en sus diversas lenguas el mismo mensaje, para que ahora no se dispersen, sino para que ahora todos vuelvan a aquel Rey celestial, aquel Salvador del mundo. Cristo unifica lo que el pecado dispersó y alejó. Hermanos amados, delante de Él también entenderían que no solo en lengua hebrea, sino que un día delante del Señor, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, serían alcanzados por el maravilloso Evangelio de Cristo. Hermano amado, qué maravilla la obra de Cristo avanzando. Eso es lo que nos muestra Hechos 2, la obra de Cristo avanzando, la obra de Cristo alcanzando, la obra de Cristo extendiéndose, para que estos testigos luego fueran a sus ciudades, los que habían oído, fueran a los diversos lugares del imperio y contaran de las maravillas de aquel Jesús Nazareno que había muerto en una cruz, mas había resucitado el tercer día. Hermanos, qué maravilla. Gloria al Señor. Así fue, hermanos, la venida del Espíritu Santo sobre la vida de estos hombres. Y veremos que en el libro de Hechos, cuando el Señor fue alcanzando nuevos grupos, el Señor manifestó algo similar. ¿Para qué? Para que la iglesia también entendiera que lo que estos nuevos grupos estaban recibiendo era lo mismo que ellos habían recibido al principio. Cuando el Evangelio llega a los samaritanos en sí, hay una manifestación similar a este día. Cuando el Evangelio llega a la casa de Cornelio, de los gentiles, hay una manifestación similar a esta. Y Pedro dice, contándole a la iglesia, y ellos recibieron igual como nosotros al principio. No es que pasó cada vez que se convirtió en gentil, pero sí el Señor fue marcando cómo este avance de estos círculos estaba mostrándose que era la misma obra del Señor extendiéndose a través de nosotros. Hermanos, voy finalizando ya. Así nosotros hoy recibimos la misma promesa del Espíritu por la fe, con el mismo propósito. Es el mismo tipo de poder obrando en nuestra vida y transformándonos. ¿Para qué? Para ser testigos
de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pedro, hemos sido llamados para anunciar las maravillas, ¿cierto?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, los que han creído en Cristo han sido vivificados con aquel mismo Espíritu y el Señor les ha dado de su viento, de su aliento, de su fuego sobre ellos para ser testigos del Señor, capacitados para hablar las maravillas de Dios donde quiera que vayamos. Hermano amado, la vida cristiana no se trata de una vida moralmente correcta, porque morales pueden ser los budistas, los musulmanes, los católicos. Hermanos, la vida cristiana capacitada sobrenaturalmente por el Señor es para que usted, donde quiera que vaya, pueda hablar de las maravillas del Señor Jesucristo, de cómo Él le transformó internamente de una manera maravillosa y cómo el Señor extiende su misericordia a pecadores que necesitan ser rescatados por el Señor. Hermano amado, hemos sido unidos en el mismo Espíritu para que donde quiera que estemos reunidos el Señor tenga para sí un templo vivo donde ser exaltado. Hermano amado, recuerde esto. Nosotros que antes éramos esclavos del pecado, esclavos de su humillación, esclavos de Satanás, esclavos de este mundo, el Señor nos ha librado y nos ha dado de su buen espíritu para que ahora le adoremos voluntariamente. Traigamos nuestras vidas de Él, delante de Él, para adorarle voluntariamente en este día y seamos testigos de su gran nombre. Hermanos, que la llenura del Espíritu Santo, que no es un término pentecostal, es un término bíblico, que la llenura del Espíritu Santo, el control sobrenatural del Espíritu Santo sobre nosotros, produzca, amados hermanos, que seamos testigos eficaces de la gracia del Señor. Hermanos, amén. Amén, que el Espíritu Santo va a producir eso. ¿Quiere saber si está siendo movido por el Espíritu Santo? Recuerde cuándo ha sido testigo la última vez de Cristo. Cuando se ha conmovido y ha hablado con alguien, como aprendíamos en la mañana, de cuán pecador es, de cuán lejos está de Dios, de cuánto necesita de la gracia del Señor, de cuánto está lejos de Dios, pero de cuánto Dios le puede perdonar. Esta es la obra del Espíritu Santo, que de nosotros salga el carácter, la palabra y el testimonio de nuestro buen Señor Jesucristo. Hermanos amados, esta es la llenura del Espíritu Santo. Esta es la llenura del Espíritu Santo. ¿Están dando en esta llenura a usted? Sed llenos del Espíritu Santo, nos va a decir la carta a los Gálatas. Sed llenos. Sed llenos. Déjense llenar por el Espíritu Santo para que a la obra poderosa de Dios se manifieste sobre esta tierra. Hermanos, y nuestro párrafo termina así. Versículos 12 y 13, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Para miles de personas, estas señales fueron estremecedoras y estaban atónitos. Sabían ciertamente que eran señales del cielo, que Dios estaba obrando allí, pero ¿qué significaban? ¿Cómo las podían interpretar? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero así como muchos de ellos estuvieron conmovidos, trastocados, ¿cierto?, por aquella obra del Señor poderosa en medio del tiempo, con señales audibles, visibles y sobrenaturales en las personas, también, hermanos, aún con este poder manifestado, hubieron personas y habrán hombres y mujeres incrédulos, de duro corazón, que no solo rechazaron lo que estaba sucediendo, sino que hicieron burla de la obra que el Señor estaba haciendo allí. Citando también a un hermano, él decía así, el aroma del Evangelio sigue siendo, como dice 2 Corintios capítulo 2, el aroma del Evangelio sigue siendo para unos de vida y para otros olor de muerte. Hermano amado, las parábolas que el Señor Jesús, para uno eran la puerta abierta al Evangelio y para otro eran confusión, no lo entendían. Así también el día de Pentecostés para uno fue quebrantamiento y darse cuenta que hace un mes
Hace poco más de un mes habían matado al Salvador del mundo y para otros fue motivo de burla, de risa, de algo que no tenía ningún valor. Hermanos amados, siempre ha sido así, así que prepara tu corazón y tu mente, porque el Señor no nos ha librado de estos escarnecedores y burladores, sino que los ha dejado también para probar nuestro carácter. No hay fracaso en que se burlen de ti. No hay fracaso en que rechacen. Es parte de la obra que el Señor también va a hacer en algunos, que se endurecen y rechazan al Señor. Permítanme terminar con algunas preguntas solamente. Hermano amado, ¿sabes tú que Dios sigue predicando hoy en diferentes lenguas el mensaje del Evangelio y las maravillas del Señor en todo lugar? Y no me refiero a las reuniones donde nos hablamos lengua entre nosotros, ¿cierto? Nosotros no lo hacemos, me refiero al mundo cristiano, ¿cierto? Queridos hermanos, no, el Señor sigue siendo predicado en inglés, en ruso, en chino, en lenguas africanas, hermano. El Señor sigue siendo glorificado en otras lenguas que no son las tuyas y en otros lugares, en otras partes del mundo. El Señor sigue siendo exaltado, el Señor sigue usando estos idiomas en otros lugares. Pero tú, hermano amado, ¿cómo estás participando del avance del Evangelio? ¿Cómo estás participando tú del avance del Evangelio? Hermano, si nos vamos a encontrar, si estudiamos 3 años Hechos, los 3 años vamos a predicar de lo mismo. ¿Cómo estás tú participando del avance del Evangelio? Porque debemos dejar de ser la iglesia cómoda que se conforma con vivir una linda vida. El propósito de los cristianos y de la iglesia es que el reino se extienda, es que se planten nuevas iglesias, es que el Evangelio llegue donde no ha llegado, es que el Evangelio vuelva donde fue rechazado, es que el Evangelio llegue a nuevas lenguas, a nuevas tribus y a nuevas ciudades con su poder salvador. Hermano, ¿cómo te estás disponiendo tú para que Dios siga extendiendo el Evangelio a otras personas? En Chile sí, gloria al Señor. Pero también hay una visión internacional que no debemos dejar. ¿Cómo tú te estás disponiendo al avance de la obra del Señor más allá de nuestras fronteras? ¿Estás orando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás disponiéndote a ir? ¿Sabes tú, hermano? Algún momento lo voy a presentar, pero que hay en nuestra iglesia hermanos que están orando y disponiéndose para ir a otras naciones y predicar el Evangelio. Pero tú, hermano amado, que tienes 40, 50 años, no eres muy mayor para involucrarte en esta obra. ¿Qué estás haciendo tú? Y si tienes 60 o más también, ¿no es cierto? No llega hasta los 50. ¿Qué estás haciendo tú disponiéndote para el avance del Evangelio? Quiero que piense en esa pregunta, hermano amado, y que le ruegue al Señor que le guíe y le dirija a hacerse parte de la obra que Él empezó en este tiempo y que extenderá hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por haber dejado regir